La historia de la mafia siempre será una cuestión polémica, porque es complicado situar un único origen, ya que cada país realmente ha tenido, en cierta forma, su propio tipo de mafia. También es complicado señalar si fue una única familia o una única persona la que comenzó con ese tipo de negocio, institución, red clientelar. Es muy complicado señalarlo. Pero si tuviésemos que elegir de toda la historia a una familia que, aunque oficialmente no formase parte de la mafia, aunque teóricamente en su época no existiese la mafia, esos serían los Borgia. Probablemente la familia de origen valenciano más famosa de toda la historia y también una de las más desconocidas porque se conoce más sobre ellos la leyenda negra que la historia real, que sin embargo no por ello es menos interesante. Así, hoy vamos a conocer a uno de los miembros más famosos de esta familia, probablemente el que más ha dado que hablar durante los años, o el segundo que más ha dado que hablar. ¿Por qué? Tal vez porque era la única mujer, tal vez porque era el personaje que más leyendas morbosas podía llegar a dar. Pero sea como sea, no me voy a complicar más. En el programa de hoy vamos a conocer la vida de Lucrecia de Borgia, también conocida en España como Lucrecia de Borja. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web, en cualquier librería. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. Si bien en la Europa del siglo XV no era extraño encontrarse a miembros del clero, especialmente del alto clero, teniendo hijos naturales, es decir, hijos fuera del matrimonio, por supuesto, con sus amantes, que podían ser más o menos en función de la situación de cada uno, pues en Roma, en la Roma de aquella época, probablemente era más común que en ninguna otra parte. Puede sonarnos extraño teniendo en cuenta que el papado se situaba en esta zona del mundo. Los estados pontificios estaban en el corazón de la península italiana. Pero realmente tampoco es algo que deba sorprendernos. Al fin y al cabo, sí es cierto que en Roma es donde vivían los miembros del clero con más poder, por lo menos en Italia, pero también vivían o residían en algún momento de su vida buena parte de los cardenales o de los miembros más poderosos del clero a nivel europeo. Una tradición que había vuelto a asentarse de forma permanente y de forma estable desde hacía unos cuantos años, algunas décadas. Os prometo que esto solo será un segundo antes de iniciar nuestra historia. Si nos vamos al año 1376, nos encontraremos que un papa, Gregorio XI, falleció en la ciudad de Roma.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque hasta ese momento, y desde hacía unas cuantas décadas, creo que unos 70 años concretamente, los papas habían estado residiendo en el sur de Francia, en Aviñón. Es el conocido como Cisma de Occidente, que la muerte de este papa Gregorio XI en el 1376 finalizó. Tal vez estaba más o menos planificado. Eso es cuestionable y es un tema que hablaremos en otro momento, pero quería dejaros claro este detalle y que tuvieseis presente esto porque para la vida de nuestra protagonista de hoy y muy especialmente de su familia, la relación que tendrá el papado, los estados pontificios, con Francia y con sus rivales será algo que marcará durante todo este periodo de tiempo la política de, pues, básicamente todos los países implicados en el asunto. Pero ahora a lo que vamos. Nos situamos en el año 1480, esto es finales del siglo XV. Nos situamos en un tiempo donde el Renacimiento florece, crece y deja ver su capa de esplendor. Hay quienes cuestionan que realmente fuese un esplendor tan grande, pero a nivel popular, siempre que pensamos en el Renacimiento, lo relacionamos con el esplendor de las artes, el esplendor de las ciencias, lo relacionamos con el arte. Por supuestísimo, nos pueden venir a la cabeza nombres como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Rafael, como Botticelli. Y si hablamos de algún Borgia, por supuesto, el nombre de Pinturicchio no puede faltar. Pero también es una época muy relacionada, si nos paramos a pensarlo, con las guerras italianas, con las corruptelas de las familias y muy especialmente la familia de los Borgia. Y es precisamente en el seno de esa familia, de la familia Borgia, donde nacerá una niña. Concretamente lo hará el 18 de abril de 1480 en la ciudad de Subiaco, en el palacio que corona la ciudad sobre una roca, conocido precisamente como Rocca Abbaziale. Esta niña se llamará Lucrecia y será hija por una parte de Vanozza Catanei, una mujer miembro de la nobleza italiana de aquella época, una nobleza que estaba desperdigada por toda la península, cada uno residiendo en sus propios señoríos, ducados, principados. Era un lugar muy diferente de la Italia que conocemos a día de hoy, y de un hombre que por aquel entonces era cardenal y respondía al nombre de Rodrigo de Borja. Rodrigo de Borja era un extranjero. Había nacido en Játiva, aquí en el Reino de Valencia, en el año 1431, lo que implica que se llevaba con su hija aproximadamente unos 49 años, que no es cosa menor, desde luego. Pero Rodrigo no había llegado a Italia de casualidad. Años atrás, él había sido sobrino del que fue papa llamado Calixto III y recibió el cargo de cardenal de sus propias manos, teniendo el deber, por tanto, teóricamente, de guardar el celibato, entre otras cosas. Pero, por supuesto, al igual que otros muchos en su época, Rodrigo se saltaría esta norma y tendría muchas amantes, pero con Vanozza, la madre de Lucrecia, es con quien más hijos reconocidos tuvo. Hijos que eran llamados, como ya os he dicho antes, naturales, fuera del matrimonio, pero que en aquel momento concreto de la historia tampoco es que tuviesen una consideración inferior o una consideración que debiera de ser escondida. Nada más lejos de la realidad. De hecho, los 4 hijos que tuvieron el cardenal y su amante Vanozza tuvieron una consideración muy aceptada en la época, hasta el punto de que su padre, como ya nos dice la propia leyenda negra, los utilizaría para sus propios fines personales y los utilizaría como una moneda de cambio de bastante prestigio. Pero ahora, Lucrecia no había nacido sola. Tenía, ya os digo, otros 3 hermanos varones, el mayor de los cuales se llamaba Juan. Se llevaba 6 años con ella y había nacido en el año 1474 en la ciudad de Roma. Pero al año siguiente de nacer Juan, en el año 1475, y por tanto llevándose 5 años con Lucrecia, había nacido César, también en la ciudad de Subiaco. Pero ahora, al año siguiente de nacer Lucrecia, en el año 1481, esto significa que Lucrecia era un año mayor, nacería el último vástago de la pareja,
conocido como Godofredo o como Jofre Borgia, y debo decir que creo que era el Borgia más tranquilito de todos. Pero ahora, hay que tener en cuenta, ¿de dónde viene llamarlos Borgia en vez de Borja? Pues a ver, es sencillo. Borja es el nombre que les daban los españoles, concretamente los valencianos, que es de donde procedía esta familia, de donde procedía Rodrigo. Pero Borgia es el apellido cuando se italianizó, vamos a decir la palabra, cuando se adaptó al idioma local y concretamente al hablar de los romanos. Yo, si me lo permitís, los voy a llamar Borgia porque me resulta más cómodo y me sale más natural, es lo que internacionalmente se conoce. Ahora, una vez presentados a los miembros básicos y más famosos de la familia, porque había otros secundarios, por supuesto, cabe preguntarse quién era Lucrecia y con qué consideraciones fue criada y con qué situación nació. Ya os digo que en el Renacimiento era común encontrarse a hijos naturales de distintos nobles y clérigos ostentando un estatus alto o un estatus bien reconocido. Las cosas no es que estuviesen cambiando de una forma radical con respecto a lo que había venido siendo los siglos anteriores, pero sí que en Roma, concretamente, estaba habiendo un momento de esplendor en muchos sentidos. Esplendor y un momento que también a nivel de lo que eran los reinos y los territorios iba centralizando los poderes en torno a lo que serían las élites gobernantes de cada territorio y concretamente la familia que ostentase el poder de más importancia, el cargo más importante en cada lugar. Esto potenció que muchos papas, a lo largo del tiempo, comenzaran a dar privilegios o a dar cierto estatus a sus familias naturales, que podían ser los hijos o podían ser los sobrinos, los nietos. Cada uno tenía su propio interés. Ya os digo que el Papa Calixto III en su día entregó a su sobrino Rodrigo de Borgia el capelo cardenalicio en el año 1456. Estos son unos 25 años antes de que naciese Lucrecia. De manera que la niña creció en un ambiente muy llamativo, rodeada de lujos, durante un tiempo en compañía de su madre, pero una vez comenzó a crecer y especialmente cuando su padre Rodrigo comenzó a interesarse, a competir o a ver que había posibilidades de conseguir la silla papal, el asiento de San Pedro, Lucrecia, al igual que sus hermanos, terminó yendo a residir con él a Roma. Esto no significa que abandonasen a Vanoza de forma definitiva ni que la mujer cayese en el olvido de forma completa, pero sí es cierto que poco a poco, a medida que los niños fueron naciendo, Rodrigo comenzó a interesarse por otras mujeres. Ya había tenido otras amantes antes y ahora pues no iba a ser diferente. La cuestión, y lo interesante, es que la mujer que eligió, Julia Farnesio, era una mujer que se hizo amiga de Lucrecia cuando era niña, de manera que acabaron viviendo juntas la hija del cardenal, la nueva amante del cardenal y una prima que se uniría a ellas, también originariamente de la familia Borgia, pero de otra rama. Esta mujer se llamaba Adriana de Milá y será interesante porque, además de ser prima lejana del cardenal, era la suegra de Giulia, es decir, Giulia estaba casada con uno de los hijos de la prima del cardenal y esta mujer vivía con el cardenal, con la hija del cardenal y con la nueva amante del cardenal que al mismo tiempo era su nuera, o sea, es que me parece increíble. Pero esta situación duraría poco realmente, aunque eso no hizo que terminase la amistad entre la pequeña Lucrecia y la joven y arrebatadora Giulia. La historia nos ha querido trasladar la idea de que Lucrecia, desde niña, habría sentido cierta atracción romántica por sus hermanos, concretamente por su hermano mayor, César, del cual la imagen que suele llegar sobre César de niño es la de una criatura que sentía verdaderos celos por su hermano Juan, pues teóricamente este debería haber sido el heredero de Rodrigo y de su amante, de Vanoza, la madre de los niños. También se dice que era un niño que soñaba con convertirse en un gran militar, que de hecho lo fue hasta cierto punto.
una persona que habría tenido ya desde muy niña una visión de futuro para lo que era el linaje de su familia y, por supuesto, también cuenta la leyenda negra que solamente habría sido amable o dulce y cariñoso con Lucrecia, por la cual ya habría sentido una fuerte atracción desde que era un niño. Yo no confirmo ni desmiento si algo de esto era real, aunque muchos historiadores, la mayoría de hecho, se han empeñado en desmentir todos estos rumores a lo largo de los años, afirmando, entre otras cosas, que durante parte de la infancia de Lucrecia, César estuvo fuera, estudiando en Pisa, preparándose para su futuro, fuese el que le indicara a su padre que fuese, que ya os adelanto, terminó siendo la elección de que César se iría por la carrera eclesiástica, mientras que su hermano Juan se iría por el camino militar, un camino que César habría ambicionado. Mientras que Lucrecia, ¿qué debía hacer? El lugar que le ocupaba a una mujer en el siglo XV, siglo XVI, obviamente era el de casarse, engendrar hijos y convertirse, también podía hacerlo, sobre todo en Italia, en una posible mecenas del arte o en una mujer ilustrada hasta cierto punto. Pero lo que se esperaba es que Lucrecia sirviese para expandir las relaciones de su familia. Asimismo, también se esperaba que el hermano pequeño de Lucrecia, Jofré, le vamos a llamar Jofré porque Godofredo es muy largo, también habría tenido un papel similar, porque tampoco es que fuese el Borgia más llamativo de todos. Pero pensando en lo que iba a ser el futuro de Lucrecia y cómo podría ayudar a su familia, su padre, ya desde que era una pequeña niña, comenzó a buscarle un marido apropiado y encontró a dos posibles candidatos en la nobleza valenciana, la nobleza del reino donde había nacido Rodrigo, pues pensaba que de ese modo, consiguiendo apoyos y consiguiendo mantener el arraigo en su hogar natal y la ciudad donde había sido arzobispo también, se podría ayudar a que mantuviesen unas alianzas leales y de cierto nivel con la nobleza local. Así, los elegidos, o los principales candidatos que hubo, se llamaban Querubín Juan de Centelles o también Don Gaspar, conde de Almenar. Los matrimonios intentaron negociarse en años consecutivos. El primero, con del señor de Centelles, en febrero de 1491 y el segundo en el año 1492. En aquella época, Lucrecia tenía 11 y 12 años. Era una niña muy pequeña todavía, pero ya se estaba pensando en su futuro, ya se estaba pensando en lo que ella podría llegar a dar. Con lo que no contaban del todo es con que su padre, Rodrigo, llegase a ser papa, pero esta situación se produjo gracias a la muerte, y digo gracias a porque si no, no habría podido ser papa, de Inocencio VIII. Como ya sabemos, la muerte de un papa implica que se organice y se convoque un cónclave, y el cónclave que eligió como papa al padre de Lucrecia en el año 1492 estuvo formado por un total de 27 cardenales, que habrían sido 31 los elegidos, pero hubieron 4 que estaban ausentes y 2 que fueron aceptados a pesar de haber sido elegidos, pero todavía no estar propiamente proclamados como se debía de hacer. La teoría decía que los cónclaves debían ser iniciados con una misa del Espíritu Santo para así inspirar a los cardenales para que tomasen la mejor de las decisiones posibles, ya que, como sabemos, los papas se elegían por votación. Que esto podía tener muchos motivos y desde luego podía llegar a funcionar más o menos, pero el caso es que en aquel cónclave hubieron más favoritos, aparte del padre de Lucrecia, uno de los cuales va a ser medianamente interesante conocer porque sería un pariente del primer marido de Lucrecia. Se llamaba el cardenal Ascanio Sforza y era uno de los rivales que, sin embargo, terminó aceptando, Dios sabe por qué, no está totalmente claro, pero cabe la posibilidad de que fuese comprado de alguna manera, pasándole los votos que a él le correspondían a Rodrigo y así éste pudo ser finalmente elegido al cuarto intento de la votación. Y así es como podríamos decir que se dio origen al pontificado del Papa Alejandro VI, que ese es el nombre que eligió Rodrigo de Borgia,
y también daría origen a la vida adulta de Lucrecia, la cual estuvo marcada por sus 3 matrimonios, un supuesto hijo que nadie sabe si le pertenecía a ella o no, y los escándalos sobre el incesto que habría mantenido con sus hermanos y con su padre. Pero esto vamos a ir conociéndolo poco a poco. Y toda Italia me odia. Tienes razón. Sin embargo, es preciso que todo esto cambie. Yo no había nacido para hacer daño, y lo conozco ahora más que nunca. El ejemplo de mi familia es el que me arrastra. Palabras de Lucrecia en la obra Lucrecia Borgia de Víctor Hugo, año 1833. Teniendo en cuenta cómo era la sociedad del Renacimiento, no es extraño pensar, y sabiendo muy bien cómo era el carácter de la familia Borgia, que los maridos de Lucrecia serían elegidos para favorecer a las alianzas que necesitaba su familia, concretamente su padre, para sobrevivir. Aquí voy a rescatar algo que os he comentado antes para que veáis que yo no doy puntadas sin hilo. Os he comentado que en el Renacimiento, a principios del siglo XVI y finales del siglo XV, se estaban asentando, ya de forma más o menos avanzada, el concepto de Estado, donde el poder cada vez se centralizaba más en una figura o también en una familia concreta. En el caso de los estados pontificios, que es el conjunto de territorios que pertenecían al papado, se ha planteado muchas veces que Rodrigo de Borgia, al cual vamos a llamar a partir de ahora el Papa Alejandro VI, porque los papas eligen un nombre, habría querido convertir esos estados, por una parte, en un territorio mucho más amplio de lo que era en aquel momento. Se empeñó en que sus hijos, primero Juan y luego César, desarrollasen distintas campañas para conquistar más terreno, y también tenía la idea de que terminaran convirtiéndose en una dinastía o en algo parecido a una dinastía. No en vano, Rodrigo pronto había convertido a César en su sucesor dentro de la Iglesia. Esperaba que siguiese sus pasos, aunque desde luego fuese esto en contra del joven. Pero ya os hablaré más adelante de César. Para Lucrecia, lo que es importante tener en cuenta es que como única hija mujer podía ser bastante útil, más si tenemos en cuenta la situación política en la que estaba metido el Papa cuando fue elegido. Obviando el hecho de que en el año 1492 se conquista Granada y se descubre América, por parte de Castilla principalmente, existían tensiones en Italia, motivadas principalmente por el Reino de Nápoles. El Reino de Nápoles llevaba ya un tiempo perteneciendo a la Corona de Aragón, una de las coronas más importantes del momento y el lugar al que por nacimiento pertenecían los Borgia. En aquel tiempo, la Corona de Aragón estaba formada por lo que hoy día de hoy consideramos el tradicional Aragón, por lo que hoy día es Cataluña, lo que hoy día es Valencia, lo que son las Islas Baleares y también por Sicilia y Nápoles. Es posible que me deje algún territorio pequeñito por ahí, pero os estoy nombrando los principales para que os hagáis una idea en la mente del mapa. Pues lo importante en este caso era Nápoles, porque aunque pertenecía a la corona, estaba siendo gobernada por una rama pariente, una rama secundaria de la familia Trastámara, a la que pertenecía el que en aquel momento era rey de la Corona de Aragón, Fernando el Católico. Y aunque Fernando, se cuenta, ya en aquel momento soñaba, ambicionaba quedarse por fin con el control absoluto de todo Nápoles, también se cuenta que los franceses tenían intención de conquistar Nápoles. El motivo, el rey Carlos VIII de Francia consideraba que Nápoles había pertenecido en el pasado, que es cierto, a la casa de Anjou, a una casa francesa, y por tanto existían derechos dinásticos y sucesorios para poder reclamar el dominio, dejando de esta manera al Papa encajonado entre dos estados muy poderosos que querían, uno, mantener el control y, si era posible, someter totalmente al reino de Nápoles,
y otro que lo que ambicionaba era conquistar ese mismo territorio. Pero para conquistar Nápoles tenían que pasar primero por Roma, y eso preocupaba bastante al Papa. Y más que se preocupó cuando los franceses se aliaron con la dinastía Sforza, la dinastía que gobernaba en el Ducado de Milán, al norte de Italia, en aquellos tiempos. Concretamente se aliaron con Ludovico, apodado el Moro, que en aquel momento era regente de su sobrino. Teóricamente estaba guardándole el asiento ducal. Pero le animaron los franceses a quitarse de en medio a su sobrino y a quedarse él con el puesto. Y, de paso, a unirse a los franceses en su guerra contra los napolitanos, en la invasión que podrían estar preparando. Esto podría haber motivado a Rodrigo, al Papa Alejandro VI, a buscar unirse al bando que más posibilidades tenía de ganar, pero también sin romper el equilibrio de paz que había entre los distintos contrincantes. Así, elige como marido para su hija Lucrecia a un miembro de la familia Sforza, llamado Giovanni, un miembro menor, un sobrino lejano, por una parte de Ludovico Sforza y por otra parte de Ascanio Sforza. Ascanio, el cardenal que le había entregado a Rodrigo sus votos en el cónclave para que llegase a ser papa. Ascanio y Ludovico eran hermanos, para que nos entendamos un poquito los parentescos. Y Lucrecia se casó con Giovanni en el año 1493, cuando solo contaba con 13 años de edad y Giovanni contaba con unos 28 años de edad, lo cual hace una diferencia más que evidente. Sobre cómo era la relación entre Giovanni y Lucrecia, es complicado saberlo, pero lo que nos ha llegado es que Lucrecia no quería casarse con Giovanni porque consideraba que era feo, que era demasiado viejo e incluso se dice que cojeaba un poco, lo cual no atraía a una niña de la que, aunque no nos han llegado retratos totalmente confirmados que sean suyos, hay muchos que son muy probables, pero no hay ninguno, digamos, total y absolutamente confirmado. Se dice que era el ideal de belleza del Renacimiento. Esto es una niña de piel muy clara, de mejillas sonrosadas, de cabello entre rubio y un poco cobrizo tal vez, un poquito rizado, de ojos claros y de una gracia especial para la danza, el canto, que fuese capaz de tener conversaciones y que supiese hablar distintos idiomas. Las señoritas, las princesas del Renacimiento, acostumbraban a ser damas muy bien educadas y muy bien preparadas, y Lucrecia, en este sentido, no era una excepción. Su familia, sin ir más lejos, eran unos de los grandes mecenas de la época. Se dedicaron a reformar distintos edificios en Roma y también promocionaron mucho lo que eran las artes para engrandecer su propio pontificado. Ahí tenemos como ejemplo las 6 habitaciones que forman los apartamentos Borgia en el Vaticano. Además de la labor que hicieron como patrones, como mecenas del pintor Pinturicchio, quien se cuenta que fue uno de los que retrataron a Lucrecia. Conclusión de todo lo que os acabo de decir, pues que el matrimonio entre Giovanni Sforza y Lucrecia no tenía pinta de llegar a buen término. Durante una parte de su matrimonio, que duró en torno a unos 4 años, Lucrecia y Giovanni se mudaron a la ciudad de Pésaro, donde fueron acompañados por la amante del padre de Lucrecia, Giulia Farnesio, y por la suegra de esta, Adriana de Mila, lo cual yo sigo diciendo a mí es una cosa que me fascina. Pero el caso es que a un tiempo después, un par de años después, se mudaron a Roma de nuevo. ¿Quién sabe por qué sería esto? Pero la cuestión es que los habitantes de Pésaro y también los miembros de la aristocracia y de la alta sociedad romana solían alabar a Lucrecia y en ocasiones también la comparaban con la amante de su padre y su amiga Giulia Farnesio. Parece ser que compartían rasgos similares en determinados aspectos y que las dos eran muchachas bonitas. Sin embargo, cabe señalar, nos vamos a preguntar, ¿este matrimonio sirvió para que, por lo menos, hubiese un hijo por parte de Lucrecia y de Giovanni, o para que
Roma se mantuviese aliada de los Sforza y de esa manera evitasen que si los franceses se lanzaban a la conquista de Nápoles atacasen Roma? Pues no demasiado, porque además del matrimonio con su hija Lucrecia, el Papa tuvo que pactar otro matrimonio para su hijo pequeño, Jofré, al cual decidió casar con Sancha, la hermana del que por aquel entonces era nuevo rey de Nápoles, Alfonso II, miembro de la Casa Trastámara y, por supuesto, pariente de Fernando el Católico. Por tanto, Nápoles, según la decisión papal, seguía manteniéndose dentro de la corona de Aragón. Y, por cierto, la esposa de Jofré, la hermana de este rey, se llamaba Sancha. Y Sancha es importante también porque con el tiempo se haría muy amiga de Lucrecia y la ayudaría a algo que vais a conocer enseguida. La cuestión es que esta decisión por parte del Papa no ayuda a calmar los ánimos precisamente porque estaba tomando una decisión muy radical, aunque sí que había intentado mantener cierto equilibrio y había intentado, de forma discreta, acercarse a los Sforza, esto había sido demasiado. Conclusión, que el rey Carlos VIII de Francia terminó cogiendo a sus tropas, terminó animando a los milaneses a bajar hasta el sur de Italia, conquistando, o por lo menos haciendo acto de presencia, en Italia y, por supuesto, atravesando Roma. En aquel momento, el jefe de las tropas de los estados pontificios era el hermano mayor de Lucrecia, Juan. Y bueno, digamos que la situación fue bastante compleja. Por lo que respecta a Lucrecia, a ella lo que más le importaba en aquel momento es que estaba encerrada, en cierta manera, en un matrimonio que no le hacía demasiada gracia y cuya existencia se prolongó prácticamente hasta el final de la guerra, porque, ya os adelanto, la expedición de los franceses contra Nápoles salió mal en este caso, pero todavía duró un poquito más la resistencia. Lo importante y lo que nos interesa ahora es que en el año 1497, 4 años después del matrimonio, Rodrigo decide deshacerse del marido de Lucrecia, porque tenía unos planes más interesantes para su hija ahora que la guerra se acercaba a su fin y los napolitanos parecían salir victoriosos. Por eso hacía falta deshacerse de Giovanni, porque Giovanni no quería renunciar al matrimonio con Lucrecia. Así, el Papa argumentó que ese matrimonio no se había consumado y que por tanto, que no hacía falta que siguiesen casados, pero Giovanni argumentó que sí había sido consumado. Siendo así, el Papa volvió a negociarlo y digamos que le animó a argumentar que era impotente y que por eso no se había podido consumar el matrimonio. Sea como sea, la cuestión es que Giovanni terminó aceptando la nulidad del matrimonio y terminó permitiendo que Lucrecia se marchara y que se quedase, que esto es lo curioso, durante una temporada recluida en un convento, hasta que se decidiese su destino. ¿Por qué es interesante esto? Porque poco después, al poquito tiempo, aparecerá un niño en escena que nadie sabrá de dónde había aparecido, pero cuyo origen es debatido. A este niño se le llamó Giovanni Borgia y es conocido como el infante romano. Es una criatura, un niño, que se conoce por primera vez en torno al año 1500. En el año 1501, el Papa emite 2 bulas diferentes, las cuales se contradicen sobre el origen del pequeño. La primera diría que era hijo de César Borgia, el hermano de Lucrecia, y que lo habría tenido con una mujer desconocida. Pero la segunda bula diría que era hijo del Papa, es decir, de Alejandro VI, con otra mujer desconocida. ¿Qué ocurre? Que el propio Giovanni, que se ocupaba de difamar a la que había sido su exesposa, ya se dedicaba a decir que les habían obligado a anular el matrimonio porque Lucrecia mantenía relaciones incestuosas con su hermano César, por el que siempre había sentido mucha atracción, y con su padre, el mismísimo Papa, y que el niño, por tanto, era hijo de ella con uno de los dos, y que por tanto el tiempo que Lucrecia había estado recluida en el convento había sido para ocultar su estado. Por supuesto,
este ha sido un tema muy debatido por los historiadores. Unos se inclinan a pensar que efectivamente era hijo o de César o del Papa. Por supuesto, nadie piensa que fuese hijo de Lucrecia y su hermano o de Lucrecia y su padre. Por supuesto, eso nadie lo piensa, de forma seria por lo menos. Pero sí que hay una teoría interesante, y a mí me parece bastante interesante, que dice que sencillamente habría sido un hijo que hubiesen tenido Giovanni y Lucrecia durante su matrimonio, pero que debía ser convenientemente ocultado para, pues, que los motivos de la anulación matrimonial no se descubrieran como falsos y que, por tanto, Lucrecia tuviese que seguir casada con Giovanni. Sea como sea, ese pequeño, con el paso del tiempo, se marcharía a vivir con Lucrecia, y esto es algo que sí que hizo que las ideas, las teorías sobre que Lucrecia era la madre de ese pequeño, se siguieran extendiendo y se mantuviesen a lo largo del tiempo. Y es muy curioso porque la verdad probablemente nunca lleguemos a conocerla del todo. Lo que sí que conocemos es que después de que Lucrecia estuviese una temporada recluida, salió del convento y se marchó a Roma otra vez a residir durante una temporada con su familia. Allí mantendría contacto con su padre, mantendría contacto con su madre. Se cuenta que recibiría muy feliz la noticia de que su amiga Giulia Farnesio había sido liberada por los franceses, que esto es algo también, otra vez, anecdótico, porque hay una leyenda que dice que la propia Lucrecia y Giulia Farnesio fueron secuestradas por los franceses durante la época de guerra y que el Papa había tenido la obligación, por tanto, de pagar para rescatarlas. Pero, si bien parece ser que es real eso de que Giulia fue secuestrada, no está tan claro, se discute, que Lucrecia fuese realmente secuestrada, porque eso podría haber sido un rehén demasiado llamativo, un rehén demasiado poderoso para los franceses, bueno, para el bando milanés y francés, que por otra parte se habría roto ya hacia finales de la guerra debido a que los franceses no cumplieron lo que habían pactado con los milaneses. Los milaneses se enfadaron y se pusieron de parte de los napolitanos y del resto de territorios italianos que pues no veían con buenos ojos eso de una invasión francesa. Y en este momento es cuando el Papa decide que Lucrecia debe casarse por segunda vez y que su boda servirá para afianzar la alianza nueva que había con el vencedor de la guerra, es decir, con los napolitanos. Por eso, como Jofré ya estaba casado con Sancha, la hermana del rey napolitano, la decisión que toma la familia Borgia es que Lucrecia se casará con Alfonso, hermano natural de Sancha y del actual y nuevo rey de Nápoles, Alfonso II. Y veis por qué no quiero entrar a decir muchos nombres de reyes napolitanos, principalmente porque se llamaban Fernando o Ferrante y Alfonso, y creo que eso podría hacerse demasiado complejo o demasiado lioso. Pero sí, habéis oído bien, Alfonso era un hijo natural del ya difunto rey de Nápoles. Por tanto, podríamos considerarlo un bastardo, al igual que Lucrecia y sus hermanos, pero como en aquella época los hijos naturales podían llegar a tener una consideración muy aceptada dentro de la sociedad, pues no había ningún problema. Y además, parece ser que en este caso, Lucrecia, llevada un poco por la amistad que tenía con Sancha y también por lo atractivo que le resultaba este muchacho, decidió contribuir, influir en su padre para que éste aceptase el matrimonio. El Papa lo vio con buenos ojos porque Alfonso también tenía un estatus principesco, era el príncipe de Salerno y, pues ya os digo, podía ayudar a que tuviesen una buena imagen de cara a los aragoneses, especialmente ahora que Juan, el hermano más mayor de Lucrecia, había muerto en extrañas circunstancias, y digo extrañas circunstancias porque literalmente no se sabe a día de hoy quién fue el responsable de que lo mataran. Parece ser que lo mataron asfixiándolo y, por tanto, ahora debía ser César el que ocupase el lugar de su hermano de cara al ejército de los estados pontificios. Por supuesto, para ello César tuvo que abandonar la carrera eclesiástica y se dice que no le molestó demasiado.
De hecho, las peores lenguas, la leyenda más negra, nos dice que César, motivado por los celos, habría asesinado a su hermano Juan para quedarse con su puesto y poder, también así, volver a ver a Lucrecia, volver a acercarse a ella. Con todo, también nos ha llegado la idea de que César, al ver al nuevo esposo de Lucrecia, habría dicho que le habría dado buena impresión. Pero esto no tardó mucho tiempo en cambiar, de hecho, 2 años. Tengamos en cuenta que el pontificado de los Borgia fue uno muy espléndido a nivel estético, con banquetes, con fiestas. Se rumorea que el padre y el hijo, el papa Alejandro VI, Rodrigo de Borgia, y César, su hijo, habrían celebrado distintas orgías en los palacios. Era muy llamativo todo, por tanto, los finales de los matrimonios no podían ser menos. No podían anular un segundo matrimonio de Lucrecia, pero sí que podían deshacerse del marido. Por eso se dice que a los 2 años de que se casara Lucrecia con Alfonso, se cuenta que, otra vez movido por los celos, pero en esta ocasión porque no quería que nadie tuviese a Lucrecia, César urde un plan para asesinar a Alfonso, para asesinar al príncipe. Y lo haría pensando primero en tenderle una emboscada en las escaleras del propio Vaticano. Pero con lo que no contaba César es con que Alfonso sobreviviría al ataque y con que Lucrecia no se separaría de él ni un momento. Pero la historia, las leyendas, nos cuentan que en determinado momento Lucrecia tuvo que salir de la alcoba donde estaba su esposo y que esa ausencia sería aprovechado por César y su supuesto sicario, Micheleto, para acabar con él de forma definitiva. Y esto es, por supuesto, lo que nos cuenta la historia más romántica, la versión más novelesca de todo esto. Si queréis saber una versión que probablemente sea un poquito más realista, reside en que, os he dicho que César era ahora que no estaba vivo, el hermano mayor, Juan, tal vez por obra suya, el encargado de dirigir las tropas del Vaticano. Todo esto por recapitular un poco, ¿eh? Pues bien, en el año 1499, el nuevo rey de Francia, Luis XII, se alía con César, el mismísimo César, para que éste le preste sus tropas y vayan otra vez a la guerra en Italia. Se trata del inicio de la Segunda Guerra Italiana. En esta ocasión el objetivo era invadir Milán porque en esta ocasión el nuevo rey francés argumentaba tener derechos sucesorios sobre este ducado de Milán. Y la historia se fue un poco de madre, pero la conclusión, con lo que respectaba a Lucrecia, es que ahora que estaban aliados con los franceses, a los Borgia no les interesaba tener a un príncipe, aunque fuese hijo natural, napolitano en la familia. Y es probable que el Papa ordenase a César que se deshiciera de él lo más rápido que pudiese y de la forma más discreta, porque esto sí que es verdad tanto en la versión más romántica como en la versión más realista, y es que conceder 2 anulaciones de matrimonios a una misma dama no iba a contribuir para nada a que se pudiese casar otra vez. Es que no estaba muy contemplado lo de que una misma mujer anulase 2 matrimonios. Se iba a notar demasiado. Era por el bien de la institución. Perdonadme que hoy esté un poco sarcástica, pero es que entre el follón de las fechas y la auténtica locura que es la vida de esta familia, es que da para 3 películas, literalmente. Con todo, y a pesar de todas las intrigas políticas y de toda la nueva carrera militar que estaba desarrollando su hermano, lo que nos cuentan es que a Lucrecia sí que le gustaba de verdad a Alfonso y sí que lamentó de corazón su asesinato. Ella, en un principio, aunque hubiese tenido que volver con su familia paterna, no tenía un interés demasiado grande en volver a contraer matrimonio. Es por ello que su padre, el Papa, confió en ella para otorgarle parte de la administración del gobierno de la Santa Sede. Le entregó ciertas actividades, ciertas responsabilidades que pocas veces se había visto ejercer a una mujer
Y ahí Lucrecia, por lo que cuentan, comenzó a descubrir una parte de su vida, una parte de su persona que ella no había tenido la oportunidad de descubrir. Tengamos en cuenta que era una muchacha muy joven, apenas tenía los 20 años cumplidos. Por tanto, era ahora cuando comenzaba su vida adulta, siendo realistas. Hasta la fecha hemos hablado relativamente poco de Lucrecia o hemos hablado de una historia muy superficial, porque la mayor parte de su infancia y adolescencia, contrariamente a lo que se nos ha contado desde las óperas y las obras de teatro, es que Lucrecia se dejó llevar por lo que decían su padre y sus hermanos, se dejó llevar por lo que se esperaba de ella. Y es a partir de que su padre le empieza a confiar tareas más relacionadas con la administración, con el gobierno y también con la cercanía al mecenazgo y a los artistas, cuando Lucrecia comienza a descubrir una faceta mucho más adulta, mucho más madura, y que daba muestras de que ella, lejos de ser un pelele, una figura decorativa, era lo que llamarían una gran princesa del Renacimiento, una mujer inteligente, capaz de dirigir, capaz de trabajar y capaz de hacerse respetar. Y con ello se terminaría haciendo respetar, porque se cuenta que fue ella misma la que seleccionó de forma estratégica su tercer y último matrimonio, y que no sería cosa de los hombres de su familia. Pero si queréis conocer el final de su historia, yo os invito a continuar escuchando. Sí, los Borgia tienen venenos que matan en un día, o en un año, a su antojo. Son venenos infames que vuelven mejor el vino y hacen vaciar el frasco con más placer. Os creéis ebrio y estáis muerto. O bien un hombre siente de pronto languidez, su piel se arruga, sus ojos se hunden, sus cabellos blanquean, los dientes se rompen como vidrio al contacto del pan. No anda ya, se arrastra, no respira, estertorea, no ríe, no duerme, tirita al sol en pleno mediodía. Joven, tiene el aspecto de un anciano, agoniza así algún tiempo y muere. Muere y entonces recuerda que hace 6 meses o un año bebió un vaso de vino de Chipre en casa de un Borgia. Fragmento de la obra Lucrecia Borgia, de Víctor Hugo, año 1883. La segunda mitad de la vida de Lucrecia realmente se la buscó ella. A ver, no estoy diciendo que su padre no estuviese de acuerdo, ni mucho menos. De hecho, tuvo que ser él, junto con César, quienes aceptaron el tercer y último marido de su hermana y de su hija. Pero sí que es verdad que se cuenta que Lucrecia fue fría, metódica y decidida a la hora de seleccionar a su último marido. Tal vez porque estaba cansada después de las últimas 2 experiencias donde había estado con un hombre al que había elegido su padre y que por lo que se dice a ella no le gustaba nada, y donde también se había casado con otro hombre que también lo eligió la familia, que vino muy bien a la familia, pero con el que Lucrecia llegaría a tener un hijo, Rodrigo, el cual, pues desgraciadamente moriría antes de llegar a la adolescencia, con 13 años, entre 12 y 13 años. Una lástima, ¿no? La cuestión es que tampoco le vino muy bien su tercer marido para conseguir mantener la relación con este hijo que tuvo con su segundo marido. El motivo lo vais a conocer enseguida. Aunque la imagen que ha llegado hasta nosotros de Lucrecia está muy teñida por la leyenda y por esa imagen de femme fatale, sí que es cierto que ella al final buscó un matrimonio tranquilo. El elegido fue Alfonso d'Este, el hijo de Hércules d'Este, señor de Ferrara, el heredero a Ferrara. Se dice que Lucrecia se casó con él en el año 1502 y que en ese momento salió camino a Ferrara, viajando, haciéndose acompañar, paradójicamente, de Giovanni, el infante romano, este niño que se duda si era hijo de Lucrecia o si era hijo de su hermano o
incluso de su padre, y sin poder llevarse consigo al que se sabe 100% que era su hijo Rodrigo. El motivo de esto dicen que es que su tercer marido, Alfonso, no quería que el hijo de su esposa, el hijo mayor de Lucrecia, pudiera convertirse en un obstáculo para los hijos que él tendría en adelante con ella. Quería tener unos hijos propios que fuesen sus propios herederos. Probablemente tampoco se fiaba de la fama que tenía Lucrecia en aquel momento, una fama totalmente destrozada. Todo el mundo pensaba en aquel momento que, ya os digo, era una mujer que practicaba el incesto de forma casi obsesiva, llegando hasta el punto de que se dice que solo se casó con ella porque la familia de Borgia todavía mantenía cierto prestigio y todavía era una de las más poderosas de Italia. Pero no nos equivoquemos, que Alfonso no era ningún alma caritativa, ya que se cuenta que era de origen condottiero. Los condottieros, para quien no lo sepa, eran una suerte de mercenarios que había en la época y que se hicieron populares hasta el punto de que muchos grandes nobles terminaban por contratar condottieros o bien para completar las filas de su ejército o bien para que fuesen directamente su ejército. Es decir, eran profesionales de la guerra, profesionales de la muerte. Eran gente muy simpática, pero por supuesto muchos de estos condottieros terminaron prosperando hasta el punto de convertirse en señores, hasta ser propietarios de tierras, hasta llegar a la nobleza. De hecho, la familia d'Este, se llaman así los d'Este, no tiene una relación tan clara con los condottieros, es mucho más superficial, de la que llegarían a tener otras casas nobiliarias de la época, como los Sforza, que abiertamente eran de origen condottiero. Pero en cualquier caso, la cuestión es que Lucrecia, en el año 1502, Lucrecia decide marchar a Ferrara, al norte de la península italiana y en la orilla oriental del río Po, para reunirse con su marido, con el padre de este, que en aquel entonces era el señor de Ferrara, Hércules, y para nunca volver. Se retiraría allí con su marido, con el que se sabe poco de la relación que había entre ellos, pero se sabe que Lucrecia llegaría a ser una mujer muy respetada en Ferrara, una señora aceptable, una mujer de prestigio, conocida por su inteligencia y por su gran pasión por las artes. Parece ser que Lucrecia ya lo había comprobado trabajando con su padre en las labores que le quiso dar cuando estaba en el Vaticano, que se le daba bien gobernar, se le daba bien dirigir. Ahora ya no era una niña casadera a la que buscaban llevar de un lado a otro y casar en función de con quién viniese mejor aliarse. Ahora era una mujer mucho más dueña de sí misma, con una capacidad y una madurez mucho más desarrollada y con un gusto por el arte muy marcado. De hecho, se cuenta que entre las casualidades a las que tuvo que hacer frente Lucrecia en esta última etapa de su vida, realmente la segunda mitad de su vida, se enamoraría, platónicamente hablando, o tal vez no tan platónicamente hablando, de el artista Pietro Bembo, un hombre de esos conocidos del Renacimiento que paradójicamente diseñó un mazo de cartas, la baraja Visconti Sforza, que a día de hoy es uno de los tarot más antiguos del mundo, pero eso es otra historia. Pero en los casi 17 años que Lucrecia estuvo en Ferrara, terminó convirtiéndose en una de las mayores mecenas del arte de su época, en una mujer conocida por los banquetes que organizaba, por lo inteligente que era, también por lo hermosa, pero también por la capacidad que tenía para proteger y abrazar el arte. Esto es una cosa que realmente le venía de su padre, le venía de su familia. Los Borgia, ahí donde tienen toda esa historia de intrigas, corruptelas y demás, también fueron una familia que engrandeció mucho la Roma renacentista. Contribuyeron a atraer a muchos artistas. Al final, cuando quieres dar una muestra de poder, el arte, la belleza, la grandeza, son cosas que contribuyen a ello, contribuyen a engrandecer la imagen del príncipe, como diría Maquiavelo, la imagen del gobernante, también contribuyen a engrandecer las ciudades, sensación de poderío para el de fuera y para el de dentro, a cada uno en su medida, hasta donde yo puedo entender. Lucrecia
no tuvo una obra muy extensa en Ferrara a nivel de cosas grandiosas que hayan quedado, pero sí que hizo algunos cambios que todavía son visibles, como la remodelación de ciertas zonas del Palacio d'Este. Aún así, lo más reseñable de la vida de Lucrecia en esta época, que realmente ha pasado muy por encima para la mayoría de los historiadores porque es su etapa más tranquila, es que en este momento ya está lejos de la influencia de su padre. Se aleja de las intrigas, se aleja del poder, se aleja de la posible mala influencia de su hermano César. Se cree que no volvió a tener un contacto muy directo, muy grande con el resto de su familia, aunque por supuesto, sí que se sabe que mantuvo el contacto con ellos. Pero me refiero a que no volvió a vivir en Roma. Pasó el resto de su vida en Ferrara y, con Alfonso, su marido, tuvo un total de 6 hijos. 6 hijos que serían hijos de Lucrecia no ya como una esposa del heredero al ducado de Ferrara, sino como los hijos de la duquesa de Ferrara, porque Lucrecia, en el año 1505, a la muerte de su suegro Hércules d'Este, se convierte, junto con Alfonso, en la duquesa de esta ciudad, la duquesa de Ferrara. Y sus hijos también llevaron ese linaje con ellos. El primero que nació fue Hércules d'Este, que sería el próximo duque de Ferrara. Después vendría Hipólito d'Este, que sería arzobispo de Milán. Después vendría Alejandro, que murió en la niñez. Leonor, Francisco y la que probablemente más importancia tendría para la vida de Lucrecia. Se llamaba Isabel y era una pequeña que nació en el año 1519, en junio de ese año. Por desgracia, el parto fue demasiado complicado y la niña murió al poco tiempo, pero para dar más complicación a la cosa, más dramatismo, Lucrecia también falleció a raíz de las complicaciones de ese parto, probablemente de fiebre puerperal, una infección que era común que ocurriese antiguamente en embarazadas y que termina afectando a todo el organismo. Creo que es algo así como una inflamación generalizada, por lo que tengo entendido. De ese modo, Lucrecia murió muy joven. Literalmente falleció con 39 años. Su vida estuvo dividida por 2 épocas. Una primera etapa, que fueron sus 13 primeros años de existencia pacífica con su familia, seguidos por un total de unos 8 años, es que no fueron más de 8 o 10 años, donde tuvo un total de 2 matrimonios, los 2 fracasados y los 2 que la llevaron a moverse a un lado y a otro como si fuese una muñeca, principalmente movida por su familia. Y estuvo metida en guerras, estuvo metida en conspiraciones, toda Italia murmura sobre ella, a nadie le importó demasiado cómo esto pudiese afectar a esa niña, porque es que realmente lo triste de todo esto es que Lucrecia era una niña cuando todo esto ocurrió. Una niña, vale, no una niña, era una adolescente cuando todo esto ocurrió. Y no es hasta que se casa con Alfonso I d'Este cuando Lucrecia por fin se aleja de las guerras. Habréis visto que en esta última etapa no he hablado de guerras, y es porque ella se alejó de las guerras. Se fue a vivir a Ferrara con su marido y allí se dedicó al arte, se dedicó a la belleza, a las letras, a sus hijos. Dicen que fue una madre abnegada y ejemplar en ese sentido. Tuvo una vida mucho más tranquila, una princesa del Renacimiento que fue recordada por unos pocos años de su vida por unos sucesos que sí, ella participó. Ella no era un sujeto pasivo, no estoy diciendo eso. Por supuesto, era una Borgia, y un Borgia tiene esa inteligencia generalmente, es que se le suele achacar, pero eso no quita que también fuese una chiquilla realmente, una persona que estaba obligada a obedecer a su familia. Se había criado en un mundo donde la familia lo era todo. Y ella, al igual que sus hermanos, lo daba todo por su familia y lo dio todo por su familia. Ese es un aspecto que, aun con toda la leyenda negra que hay, aun con todas las historias macabras y extrañas que se cuentan, realmente sí que es una cosa que creo que hasta cierto punto se refleja cada vez que hay una serie sobre los Borgia, y es esa obsesión con la familia, con ellos. Y creo que con esto
podemos dar por finalizado el programa de hoy dedicado a Lucrecia de Borgia. Yo espero que os haya gustado mucho, que no os haya decepcionado. Es un poco complejo, pero es que yo sé que es complejo, pero es que las fechas son complicadas cuando hay tantas guerras juntas. Las guerras italianas fueron 8 en menos de un siglo y es increíble todo lo que podía pasar en cada una de ellas. Si os ha gustado el programa, yo estaría encantada de hablaros más sobre los Borgia y sobre los renacentistas. Hacía tiempo que quería hacer más programas sobre los renacentistas desde que os subí el de Maquiavelo. Y nada, pues como siempre, me tenéis en Instagram para lo que queráis, @el_mundo_de_lucky. Y también me tenéis aquí en comentarios. Si estáis en iVoox, en Apple, en Spotify, me tenéis aquí en comentarios. Y ahora sí que sí, me despido de vosotros. Un abrazo y hasta la semana que viene.